Centro de Entrenamiento para la Vida Cristiana. Dile al que está a tu lado hoy, dile otra vez, hoy hay una cita con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te quiere llevar al siguiente nivel de tu vida. Ya estuvimos aquí en la primera reunión y hablamos acerca de un tema que tiene que ver con la función de Dios en la disposición de llevarnos al siguiente nivel. ¿Quién estuvo en la primera reunión por aquí? Ok, 1, 2. Perfecto. Muy bien. Entonces voy a partir de ahí. Dile al que está a tu lado, hay que ver más allá. Otra vez, hay que ver más allá. Muy bien. Quiero introducirte con una historia. Cuenta una antigua historia que un rey caminaba por una cantera donde trabajaban 3 hombres bajo las mismas condiciones extremas. Movido por la curiosidad de su corazón, se acercó al primero y le preguntó: ¿qué estás haciendo? El hombre, con el rostro endurecido por el fastidio, respondió secamente: estoy rompiendo piedra. El soberano avanzó unos pasos y le preguntó al segundo operario: ¿y tú qué haces? Este, con un tono de resignación, de empatía, apatía, contestó: estoy ganándome la vida. Finalmente llegó al tercer trabajador, quien realizaba exactamente lo mismo. El mismo esfuerzo, tanto físico, bajo el mismo sol abrasador, y el rey repitió la pregunta. El hombre detuvo su labor, levantó la vista con una sonrisa que resplandecía en su rostro llena de orgullo y respondió: estoy construyendo la catedral más hermosa que conocerán las próximas generaciones. Di conmigo, todos estamos bajo el mismo sol, pero algunos lo reciben y lo sienten de manera diferente. Ahora hay un principio: la tierra es la condición de quien la habita. La tierra es la condición de quien la habita. Cuando Josué llegó a la tierra prometida, dice que él se instaló en Tinab-Será. Pero Tinab-Será es tierra de estiércol. Y dice que cuando murió fue enterrado en la tierra de Tinab-Saré. Podríamos decir que el escritor se equivocó con la vocal, Tinab-Será, Tinab-Saré. La palabra Tinab-Saré dijimos que es tierra de estiércol. Tinab-Será es tierra de arcilla. ¿A dónde llegó? A donde había un lugar que era tierra de estiércol. ¿Y dónde murió? ¿Dónde fue enterrado? Tierra de arcilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tierra es la condición de quien la habita. Josué tuvo la capacidad de convertir la tierra en abono y darle un resultado diferente en materia de cultivo y en materia de transformación a la tierra donde él terminó, donde es su heredad. Ahora, en este sentido, te hago una pregunta. ¿Los resultados que tienes al día de hoy son los que te permiten estar conforme? ¿O quieres algo más? No te escuché. ¿Estás conforme con lo que tienes o quieres algo más? Dile al que está a tu lado: yo voy por algo más. Dile otra vez: yo voy por algo más. Y dile: y para esto requiero ver más allá. Otra vez: requiero ver más allá. Habían 3 hombres trabajando en esta fuente de trabajo.
Uno de ellos contesta abrumado, enojado. El otro da una respuesta similar, pero uno de ellos da una respuesta trascendental. Literalmente, subrayo otra vez, el hombre detuvo su labor, levanta su vista con una sonrisa resplandeciente, llena de orgullo, y respondió: estoy construyendo la catedral más hermosa que conocerán las próximas generaciones. Di conmigo, esto que ves no es el acabado final. Otra vez, esto que ves no es el acabado final. Di conmigo, porque el acabado final va a mostrar la grandeza del templo en donde habita el Espíritu Santo. ¿Alguien está agarrando la onda de esto? Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres, voy a poner esta palabra, tú eres la catedral del Espíritu Santo. Tú estás construyendo. Tú estás construyendo. La pregunta sería, cuando te dicen, ¿y tú qué haces? Con tono de resignación apática contestó: estoy ganándome la vida. El otro, cuando le pregunta qué están haciendo, el hombre con el rostro endurecido por el fastidio respondió solamente: estoy rompiendo piedras. Pregunta para ti, ¿cuál sería la respuesta que darías si Jesucristo te preguntara qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Una pregunta que genera una transformación en este contexto sería la siguiente: ¿qué estás viviendo hoy tú en tu altar personal? ¿Tus circunstancias inmediatas o el propósito macro que Dios ya diseñó para tu vida? Di conmigo, Dios empieza por el final. Otra vez, Dios empieza por el final. Cuando estamos hablando de que Dios empieza por el final, tendríamos que ver el concepto de la profesión de un arquitecto. Cuando tú vas con un arquitecto, le dices: quiero construir una casa, y él, para construir la casa, te dice cuál es tu idea. Tú le das idea y él hace un boceto, él construye en papel. Y una vez que tienes el boceto, dices: sí, ese es lo que quiero administrar, los espacios de las medidas del terreno para mi casa. Y después se pone en la computadora y trabaja en alguna aplicación y te entrega no el boceto, sino te entrega un render. Y en ese render tú ves en 3D todo lo que es la tercera dimensión de tu casa. Ves los colores, las plantas, el carro, ves todo. Y cuando ya termina el arquitecto, entonces te entrega el plano arquitectónico, te entrega los elementos para la construcción. Y ahora tú vas con el ingeniero civil y él hace la otra función de operación para el proyecto. Y después vas con un calculista y te va a decir cuánto requieres en tanto material como en dinero para que tú puedas salir adelante con el proyecto. Cuando tú llegas con el maestro de obra, entonces el maestro de obra entiende que tiene los planos, entiende que hay un presupuesto, pero no conoce el final de la casa. La gente que pasa solo ve que están escarbando el terreno. La gente que pasa solamente escucha ruido. La gente que pasa solamente ve que está llegando el material. Está en obra negra surgiendo, pero lo que los otros no miran, tú ya miraste y tú estás empezando por el final. Primero viste el diseño terminado y ahora que está terminado empiezas en obra el gran proyecto de tu vida. Ahora, ¿qué quiero decir? Dios empieza por el final desde el sentido que Pablo dice: yo como perito y arquitecto, como especialista en la materia de la construcción, del desarrollo, les hablo y contextualiza la Escritura. Di conmigo, la cultura del reino no tiene que ver con la cultura del humanismo. Mientras el humanismo está pensando que el éxito es el resultado del esfuerzo, el resultado del aislamiento, el resultado del cansancio,
el resultado del fastidio por todo el proceso para llegar a la meta? La cultura del reino de los cielos, dice Jesucristo. Aún las aves del campo, aún las aves del cielo son alimentadas por mí o por el Padre. Y los lirios del campo, voltea con sus discípulos y les dice: ven los lirios, ellos no hilan, no trabajan, solo crecen. Pero crecen ¿con base a qué? Con base a su naturaleza. Entonces nosotros tenemos una naturaleza, nuestra naturaleza es espiritual, y si Dios empieza por el final, tu resultado glorioso, tu resultado en la más grande exposición del diseño de parte de tu Creador está a punto de dar a luz. ¿Qué es lo único que tengo que hacer entonces? Di conmigo, número 1, di conmigo, el poder ya está dentro de mí. Otra vez, el poder ya está dentro de mí. Ocupo entender que con base a lo que Cristo dijo, al que cree todo es posible, ocupo entender que el poder ya está dentro de mí. Entonces, Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra clave exegética en griego es dunamis. Capacidad inherente, potencial divino, recursos sobrenaturales permanentes. Di conmigo, yo tengo los recursos. Otra vez, yo tengo los recursos. Ahora, se trata de entender. Cuando digo la palabra entendimiento, es como cuando coloquialmente decimos: me cayó el 20. Lo primero que ocupo entender es que el poder está dentro de mí. Los recursos están dentro de ti. Los recursos espirituales emanan de la esencia del trono del Padre. Tienes o tenemos ese poder absoluto que emana de la verdad, de la palabra que nos enseña Cristo. ¿Estamos aquí? Así que entonces, en Éxodo 4:2, Moisés, cuando está frente al miedo paralizante de liderar a una liberación nacional, Dios no crea un artefacto místico nuevo en el desierto. Le formula una pregunta es destructurante, es decir, que rompe su estructura, que rompe su sistema de creencias y lo lleva a un nivel de pensamiento divino. Le dice: ¿qué tienes en tu mano? No le está hablando de un artículo místico, le dice: ¿qué tienes en tu mano? Es decir, ¿qué recursos tienes? No te voy a dar algo más de lo que ya tienes. Di conmigo, no voy a recibir algo más, porque ya tengo lo suficiente. Creo que no me estás agarrando la onda. Di conmigo, no voy a recibir algo más, porque ya tengo lo suficiente. Contextualizo, dice la Escritura, literalmente, Satanás vino para matar, robar y destruir. Pero Jesucristo vino ¿a qué? A dar vida plena y abundante. La palabra plenitud tiene 3 expresiones muy lindas. Número 1 es equilibrio. Número 2 es integridad. Número 3 es estar completo. Si Cristo está en ti, ¿tú estás? Otra vez, si Cristo está en ti, ¿tú estás? Entonces, Dios le dice a Moisés: no te voy a dar algo más, Moisés, ocupa los recursos que ya tienes. En esta mañana, la palabra expuesta te está diciendo: no puedes recibir más de lo que ya tienes, porque lo que tienes es suficiente. Lo único que ocupas es romper tu sistema de creencia limitante y entrar al nivel de pensamientos de la cultura del reino de los cielos. Amén. Así que siguiente principio: inteligencia espiritual. Ve más allá del caos. La inteligencia espiritual te ayuda a ver más allá del caos. Colosenses 1:9 dice: para que seas llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia proviene de la palabra latín que es intelligere,
Inter es dentro. Leyere es leer. Es elegir. Significa literalmente saber por dentro o discernir más allá de la superficie. En otras palabras, es leer detrás de las palabras, detrás de las intenciones. Esto es el arte del discernimiento espiritual, sumado al entendimiento de la inteligencia. Defino la palabra inteligencia en aplicación. Inteligencia es procesar de manera correcta y elevada la información para dar respuestas correctas. Entonces, ver más allá es aprender a leer detrás de las palabras, las intenciones. Número 1, ya tienes el poder. Número 2, tienes sabiduría, tienes inteligencia. ¿Qué es? Digo conmigo, tengo recursos ilimitados. Otra vez, tengo recursos ilimitados. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Génesis 1:2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Ante el caos cósmico, entendemos algo. Con la inteligencia, procesando de manera correcta y elevada la información, puedo entrar al caos y establecer un orden. Otra vez, puedo entrar al caos y ¿qué? Establecer un orden. Para eso se requiere este elemento de lo que es inteligencia espiritual. Procesar de manera correcta y elevada la información. Eso me permite entrar al caos y establecer un orden. Entonces generamos un cuestionamiento que nos confronta en nuestro sistema de creencias. Pregunta para ti: ¿estás permitiendo hoy que tu crisis presente escriba el guión definitivo de tu futuro, o estás creyendo firmemente la promesa inmutable que Dios ya decretó sobre ti? Otra vez, ¿estás permitiendo hoy que tu crisis presente escriba el guión definitivo de tu futuro, o estás creyendo firmemente la promesa inmutable que Dios ya decretó sobre ti? Dice Efesios 1:3 que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Versículo 4 dice que nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Y versículo 5 dice que Él ya nos predestinó. Y una vez más digo, si te predestinó, te presupuestó. Y si te presupuestó, tienes recursos. Y si tienes recursos, tienes que gastarlos, tienes que ocuparlos. Y déjame decirte algo maravilloso: los recursos espirituales no se agotan. Entre más los apliques, más se reproducen. Diríamos por ahí, son como los búlgaros, ¿no? Que se reproducen solos. Así que entonces, por último, la grandeza se construye mediante procesos. Di conmigo, los procesos determinan mi transformación. ¿Estamos? Así que entonces, la escala de una transformación espiritual, el camino del desarrollo en el reino de los cielos, es como una escalera que te va llevando de peldaño en peldaño para ir elevando tu alma y tu sistema de pensamientos se vaya desarrollando en el nivel de entendimiento espiritual del reino de los cielos. Entonces, número 1 es el orden. ¿Qué es el orden? Es un alineamiento estricto con los principios de la palabra de Dios. Número 2 es la prosperidad. La prosperidad es fructificación inicial y la manifestación de los recursos con base a tu naturaleza. Número 4, la riqueza. Y la riqueza, no estoy hablando del acento material, aunque es consecuencia, porque dice la Biblia que Dios nos dio el poder para hacer riqueza, ¿cierto? Entonces la riqueza es la estabilidad, es la solidez y también es la madurez de un carácter aprobado. Por lo tanto fue probado. ¿Estamos aquí? Así que entonces, número 5 es la plenitud. ¿Qué es la plenitud? Es el desarrollo integral del diseño divino en cada creyente. Plenitud.
vida plena. ¿Qué dijimos que tiene la vida plena? 3 elementos. ¿Cuáles son? Muy bien. Equilibrio, integridad y estar completo. Entonces, por lo tanto, la plenitud es el desarrollo integral del diseño divino en el creyente. Punto número 6. La trascendencia, el establecimiento de un legado eterno que supera generaciones. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás haciendo? Construyendo la catedral que va a trascender generaciones. Así que entonces, los puentes de maduración es que cada peldaño requiere un puente específico de transición en el desarrollo de tu carácter. Llegar al objetivo no es el fin. Desarrollar tu carácter en el proceso es el sentido que le da a la vida el desarrollo de la madurez. Es decir, una persona madura desarrolla su sabiduría. ¿No dice Pablo? Nosotros, los que hemos alcanzado madurez, entre nosotros hablamos con sabiduría. Así que entonces, voy concluyendo. Del buen trabajo a la excelencia. El puente del buen trabajo a la excelencia, di conmigo, son los detalles. Otra vez, el puente del buen trabajo a la excelencia, di conmigo, son los detalles. Es decir, la atención minuciosa a lo que no se ve, lo que comúnmente no ven. ¿Estamos? Trabajemos en lo que los demás no ven. Y cuando hablo de la palabra trabajo en su etimología bíblica, la palabra trabajo tiene que ver con manifestar la naturaleza de tu esencia en el contexto de adoración. Cuando tú trabajas, lo único que haces es manifestar la esencia del espíritu de servicio que tiene tu alma. Así que entonces, siguiente puente de la maduración es de la excelencia a la grandeza. De la excelencia a la grandeza, el puente es el amor. Es la pureza de motivo en el servicio. Quiero ir de la excelencia a la grandeza. Que tu amor determine un servicio con entendimiento. Y vamos en el penúltimo punto, de la grandeza a la plenitud. El puente es el compromiso. Y el compromiso descansa en la lealtad inquebrantable ante la presión. No salgo corriendo, permanezco. Si defino la palabra en materia de lo que es función aplicada, lealtad, es permanecer incondicionalmente. Y el último punto de referencia es la plenitud, de la plenitud a la trascendencia. De la plenitud a la trascendencia requiere un puente, y este se llama la pasión. La pasión sostenida por la responsabilidad. Así que, familia, Romanos 12:2 nos dice: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que toda transformación estructural en el reino inicia en la metanoia, cambio de mentalidad. La renovación profunda de la mente se articula mediante palabras de fe en el contexto legal de la Escritura y se materializa en acciones conscientes que traen la gloria del Padre. Así que entonces, quiero decirte que este punto de referencia de metanoia tiene que ver con la palabra que Jesucristo aplicó en Mateo 4, cuando empezó a hablar de la narrativa del reino de los cielos. Arrepentíos porque el reino de los cielos es aquí, es ahora. La palabra arrepentimiento, si viene mencionado del griego, es metanoia.
Pero la palabra hebrea para decir arrepentimiento tiene que ver con el asunto de teshuvá. La palabra teshuvá es regresar a tu estado original. Arrepentimiento, teshuvá, es regresar a tu estado original. ¿Cuál es tu estado original? ¿Los errores, el pecado, la maldad? No. Tu estado original es espiritualidad. Y la espiritualidad, dijimos, inteligencia espiritual, es entrar al caos para establecer un orden. Está diciendo, regresa a tu estado original, a tu espiritualidad, a tu esencia, porque de ahí es de donde empieza nuevamente la historia a escribirse en un nuevo comienzo. De modo pues que el que está en Cristo nueva persona es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Estamos agarrando la onda de esto? Así que di conmigo, ver más allá, otra vez, ver más allá, requiere entender, di conmigo, entender, perdón aquí, que el poder ya está dentro de mí. Voltea con el que está a tu lado, dile, el poder está dentro de ti. Otra vez, el poder está dentro de ti. Siguiente punto, entender que los recursos infinitos están en este contexto, en mi persona, y que requiero inteligencia espiritual para poder desarrollar el potencial que hay en mi vida. ¿Para qué? Para entrar al caos y establecer un orden. ¿Cierto? Y entonces ocupamos un último punto que tocamos, que es la grandeza se construye mediante procesos. Todo proceso requiere un tiempo y ese tiempo es la construcción o la reconstrucción o la redefinición de una mentalidad basada en un sistema de creencia limitante que la palabra viene para gestionar una transformación. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos estamos aprendiendo algo? Entonces, en conclusión, la Escritura nos enseña que tú y yo tenemos una identidad correcta. Tú y yo somos hijos e hijas. Por lo tanto, tu identidad determina un propósito. Por lo tanto, el propósito determina un destino. Lo único que requieres es desarrollar tu carácter para que puedas tener una mentalidad de gobierno, porque la mentalidad de gobierno basada en la transformación que dice Romanos 12:2 tiene que ver con el dominio del ser. Y el dominio del ser es lo que Pablo le dice a Timoteo: no te dio Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Con el poder construyo, con el amor edifico, pero con el dominio propio gobierno. Y entonces, Dios ha preparado un momento, ha preparado una atmósfera para que tú puedas entrar y puedas ver más allá de lo que estás mirando ahora. Di conmigo, mis resultados de hoy no son el final de lo que Dios planeó para mí. Ahora, ¿qué es lo único que ocupas? Escuchar la voz del Espíritu Santo para que te desatore o para que te empuje. ¿Estamos aquí? Que te desatore o que te empuje. ¿Estamos? Así que ¿cuántos quieren ir al siguiente nivel de su vida? Ocupas ver más allá. Ocupas entender que el poder está en ti. Ocupas entender que los recursos, como es inteligencia espiritual, está en ti. Ocupas entender que los procesos son los que te llevan a la perfección. Y la palabra perfección en hebreo es teomim, que viene de tamim. Y tamim es la palabra que se ocupa para hablar en el contexto de gemelo de Dios. Tú tienes la naturaleza del Padre a través del Hijo. Amén. Tu llamado merece la mejor preparación.
El Instituto de Entrenamiento Teológico abre sus puertas para capacitar a pastores y líderes. Ven y prepárate con nosotros.